Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Gracias, presidente. Bueno, creo que esta sesión que estamos protagonizando probablemente ingrese al récord Guinness de la demagogia y el populismo, no solo por lo que se está votando, sino el contexto dramático en el cual ocurre esta sinrazón. Porque las ideas, las propuestas de política económica no se aplican en un laboratorio en abstracto, se aplican sobre una realidad. Y yo quiero hacer una breve descripción del cuadro de situación en el cual se está tomando esta medida que, como dijo el diputado Cacase, cuesta unos 5.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, casi un punto del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Primero tenemos un Estado argentino que está totalmente quebrado. Tiene 5 puntos de déficit fiscal y el Banco Central tiene por su deuda otro déficit adicional de otros 8 puntos de déficit cuasi fiscal. Los precios de la deuda externa cotizan con un descuento de 22 puntos porcentuales, es decir, que están anticipando un nuevo default después de la reestructuración del 2020. Están descontando que Argentina va a ingresar a un nuevo default más temprano que tarde. El Banco Central tuvo que emitir en estos 4 años 20 puntos del producto para financiar el descalabro del gasto que protagoniza, como siempre protagoniza los gobiernos kirchneristas, para financiar un déficit fiscal, obviamente, generado por ese aumento descomunal del gasto que operó a lo largo de estos últimos 4 años. En lo que va del año, el Banco Central lleva emitidos 4 puntos del producto para financiar al Tesoro, entre adelantos transitorios y recompra de bonos en el mercado secundario. Eso es equivalente, para tener una idea, a una base monetaria. O sea, duplicamos la cantidad de dinero básico en la Argentina solo con el Tesoro, la emisión para el Tesoro. La emisión directa fue de 1.7 billones de pesos, equivalente a 7.200 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La emisión indirecta por compra de bonos del Tesoro, 2.2 billones, equivalente a 8.600 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Entre las dos suman casi 4 billones de pesos, equivalentes a 16.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, que obviamente se pagan con el impuesto inflacionario, que es el más regresivo de todos los impuestos. Esta emisión equivale a 3 veces la base monetaria. Y esto explica quizás por qué los analistas del REM, del Banco Central, que son los que pronostican la inflación para el Banco Central, los analistas del mercado, esperan una tasa de inflación que navegará a una velocidad anualizada del 300% para los próximos 6 meses. No es el último mes que ya tuvimos esa tasa de inflación anualizada, sino para los próximos 6 meses, 300% anualizado de inflación. La brecha cambiaria supera el 100% o más, según qué tipo de cambio se tome. El Banco Central se gastó todas las reservas para vender dólares para importadores amigos. Está quebrado el Banco Central. La inflación, como dije antes, ya navega a una velocidad del 300% anualizado. La inflación y la recesión han llevado la pobreza a más del 40%. 60% de los niños y niñas de la Argentina están debajo de la línea de pobreza. Y un dato adicional que tiene más que ver con lo que estamos hablando, que es la situación del mercado laboral. Hay 8 millones de trabajadores no registrados, que por supuesto no pagan el impuesto a las ganancias, que no tienen ningún derecho laboral ni social, son los informales, no aportan al sistema previsional ni en beneficio propio ni en beneficio de los actuales jubilados del sistema de reparto, por eso las jubilaciones son tan bajas. Esos a los que nadie le habla, y que por supuesto no están alcanzados por la ley que hoy estamos tratando, son 8 millones de trabajadores no registrados que hay en la Argentina. Y lo que es peor, esta medida se toma con un dato que es estremecedor. 30% de los asalariados formales son pobres, es decir, no llegan a cubrir la canasta básica de pobreza. En ese marco, con este cuadro de situación, un gobierno en retirada que acaba de salir tercero en las elecciones, que está más cerca de irse que de quedarse, anuncia, como decía el diputado Cacase, un paquete fiscal
de unos 3 puntos del producto entre revoleo de gastos y baja de impuestos. Y en el caso que hoy estamos tratando, que es la baja del impuesto a las ganancias para los altos ingresos, esto beneficia al 15% de los trabajadores de mayores ingresos de la Argentina. La medida le va a costar al Estado casi 1 punto del producto, 5.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Para tener una idea de magnitud, es equivalente a lo que el Tesoro recibió de asistencia directa del Banco Central en lo que va del año. Por supuesto, eso se va a pagar, como decía el diputado Cacase, con más impuesto inflacionario, con más inflación, emisión e inflación. Pero el punto que quiero hacer es no solo llamar a la reflexión en términos de la absoluta irracionalidad en la cual se está tomando esta medida, sino reflexionar respecto a si esto es un acto de justicia social o no lo es. Un candidato anarcolibertario ha dicho hace poco que la justicia social es inmoral, y si por justicia social entendemos lo que estamos votando hoy, entonces tiene razón. Porque lo que estamos votando hoy es inmoral en términos de darle, en este cuadro de situación, un alivio tributario necesario, bienvenido en cualquier otra circunstancia, no en este cuadro dramático hiperinflacionario que se está generando, al 15% de los trabajadores de más altos ingresos. Pero si consideramos la masa de trabajadores totales de la economía, estamos hablando del 5% de los trabajadores de más altos ingresos. Voy a usar los números del propio decreto del Ejecutivo que aplicó esta medida para este año, haciendo uso y abuso del derecho que tenía o la delegación de facultades que tenía para subir el mínimo no imponible de ganancias. El decreto dice que beneficia a 800.000 trabajadores y que va a tener un costo fiscal para el año 2023 de 1 billón de pesos. En un país destruido y arrasado por la pobreza, al borde de la hiperinflación, esto equivale a emitir un cheque de 1.250.000 pesos para esos 800.000 trabajadores con los salarios más altos de la Argentina. Esto demuestra que lo que estamos votando hoy no es un beneficio a los trabajadores, es una concesión a los jerarcas sindicales, que son los que estuvieron el otro día en el acto de la Plaza de Mayo haciendo campaña por el candidato a presidente, ministro de Economía, Sergio Massa. Un conjunto de dirigentes que ya no representan a los trabajadores, representan a un grupo minúsculo de trabajadores, que no representan a los pobres, sino que representan a los negocios que rodean a la pobreza. Lo que hoy estamos votando es la plena demostración de que el sindicalismo argentino ha dejado de representar a los trabajadores para ser un brazo movilizador del kirchnerismo al servicio de intereses partidarios. Ese cheque de 1.250.000 no lo reciben los pobres, el 42% de pobres, no lo reciben el 60% de los chicos que están debajo de la línea de pobreza, no lo reciben los 8 millones de trabajadores informales que no tienen ningún derecho social al cual se le da la espalda en este recinto desde hace años, evitando una necesaria modernización de las leyes laborales que pongan a esa gente en el marco de la ley y no fuera del mercado. Es una ley que beneficia a 800.000 tipos y perjudica a 47 millones de argentinos, poniendo al país al borde de la hiperinflación. La campaña de Massa va a ser la campaña electoral más cara de la historia. Nos va a costar una hiperinflación a los argentinos. Cuando se haya ido Massa, nos quedaremos con la hiperinflación que están gestando estos días, en este contexto y hoy en este recinto. Pero hay algo más llamativo, y ya voy terminando. Hay un hilo conductor entre el kirchnerismo y el quórum, pasando por la izquierda, los diputados vecinalistas que siempre se prestan a este tipo de delirios, amigos todos, pero digámoslo, poca contribución al país, y el anarcolibertarismo, los dos que se sentaron allá.
Ese hilo conductor es uno solo, es la casta sindical que hoy movilizó a todos estos señores que han puesto en la Plaza de Mayo para recibir este cheque de 1.250.000 pesos que lo abonará el pueblo argentino con sangre, sudor y lágrimas soportando una hiperinflación. Esa es la única verdad, es esa casta sindical, la misma que está en Plaza de Mayo y que ya está negociando con los que quieren venir a gobernar la Argentina y a cambiar la Argentina de pleno. No hay otra explicación. Por eso les digo, esta ley que estamos votando es un clavo más en el ataúd de la inflación. El año pasado pronostiqué en este mismo recinto, pronostiqué lamentablemente que este año íbamos a tener una inflación de 3 dígitos. En aquel momento la inflación interanual era 60%. Yo les digo que lamentablemente hoy estamos dando un paso más, un paso grande más, en el camino a la hiperinflación en la Argentina, que creo va a ser el principal y único legado que nos van a quedar de estos trágicos 20 años de kirchnerismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.